Oreganón, chillangua, poleo, hierbabuena, albahaca negra, llantén, cebolla en rama y verdolaga son algunas de las hierbas aromáticas que hacen parte de las hierbas de azotea. Pero, ¿qué son las hierbas de azotea? ¿Qué es una azotea y cuál ha sido la influencia de las hierbas de azotea en la gastronomía del Pacífico colombiano? Soy Natalia Abrán y en compañía de Joan Obando estaremos adentrándonos en el mundo de las hierbas de azotea y sus historias. Capítulo 1. ¿Qué son las hierbas de azotea? El Pacífico colombiano es una región integrada por 4 departamentos, entre los que están Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Posee una gran riqueza natural bañada por grandes ríos como el Atrato y extensas zonas selváticas y de bosques húmedos tropicales. Esta región se caracteriza por tener una fuerte influencia de comunidades afros e indígenas, las cuales han permeado su cultura y tradiciones. Bueno, las hierbas de azotea digamos que es un grupo, para mí, un grupo de hierbas aromáticas que se dan típicamente en la zona pacífica de Colombia. Este grupo de hierbas son utilizadas, para cocinar, ¿cierto? Por las personas de manera, digamos, corriente, algunas también como medicina. Típicamente se dan, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Como silvestres, pero también en algunas zonas del Pacífico colombiano suelen sembrarse en estas canoas que ya, digamos, que no sirven para transportarse, entonces cogen otra funcionalidad, ¿no? Estas hierbas también son, creo que una de las insignias más importantes de la gastronomía del Pacífico colombiano. Las azoteas son huertas tradicionales del Pacífico colombiano, y estas huertas son elevadas en estructuras de madera o canoas que ya no son de uso práctico, con el fin de que las plantas no sufran ningún tipo de daño debido a las fuertes lluvias, inundaciones o que sean atacadas por cualquier tipo de animal. Algo que resalta de las azoteas, aparte de sus plantas, es el carácter histórico y sentimental que tienen con las comunidades, debido a que en muchos casos este tipo de prácticas son el sustento de una comunidad o familia y hacen parte de su tradición cultural. Ahora bien, entre las hierbas de azotea más comunes tenemos la cebolla de rama, la chillangua o cilantro cimarrón, el poleo, la albahaca negra, la hierbabuena, el oreganón, la verdolaga, el amaranto, el Espíritu Santo, el llantén, la ruda, entre muchas otras, las cuales son clasificadas según sus usos y de esa manera se organizan en las azoteas. Podemos encontrar hierbas aromáticas utilizadas generalmente para hacer infusiones, las condimentarias utilizadas para la cocina y las preparaciones culinarias, medicinales, que son las que se usan para curar diferentes dolencias, y mágicas, que son para prevenir, proteger y alejar a las malas energías. Mantener estos arreglos es importante, ya que permite que haya sinergia entre las plantas del agroecosistema, pues existen plantas que se gustan entre sí y otras que no. Muchas de las plantas aromáticas liberan aromas no tanto para que a nosotros nos huela rico, sino que son parte de una guerra química. Muchos de esos aromas, cuando caen las hojas, por ejemplo, del poleo al suelo, empiezan a liberarse compuestos que evitan que las semillas de otras plantas más grandes y que le taparían la luz rápido y los nutrientes, evita que esas semillas puedan germinar. Al ser estas hierbas una parte fundamental de la alimentación de las personas, es importante que se mantengan unos cuidados específicos en donde resalta el uso de abonos naturales como ceniza, tierra de hormiga, humus, cascajos de mangle, entre otros. Cuando se usa la hierba de hormiga, cuando se usa la ceniza del fogón, cuando se utilizan los palos podridos mezclados dentro de esos sustratos que ya no son tierra, sino una mezcla de cosas adicionales que se utilizan en las azoteas, básicamente lo que está metiendo es nutrientes, porque el suelo del Pacífico en esencia es un suelo pobre en nutrientes. Entonces hay que meterle nutrientes de diferentes formas. Es por esto que las azoteas se deben de entender más allá de una huerta,
pues integran saberes, tradiciones, memorias y afectos de las comunidades en las que se utilizan. Incluso se puede resaltar cómo estas hierbas están asociadas a los saberes de partería afro en el Pacífico. Capítulo 2. ¿Cuál ha sido la influencia de las hierbas de azotea en la gastronomía del Pacífico colombiano? La gastronomía del Pacífico colombiano tiene sus raíces en la confluencia de las culturas africanas, indígenas e hispánicas que interactuaron en el territorio colombiano durante la época de la colonización. Los pueblos indígenas y el pueblo negro son dos pueblos que unieron sus fuerzas y pudimos crear todo aquello que tenemos hoy. Esto no lo hemos hecho ni solo los indígenas, ellos con un pueblo que ya lo tenían allí y el negro que llega y hace su aporte. Y pues lógicamente el colonizador, ¿no? Que eso no lo podemos negar, el aporte que ellos trajeron, viéndolo desde la cocina, ¿sí? Desde la cocina. Y que eso no fue tampoco un aporte sabroso, sino que fue un aporte a sangre y fuego. Cuando a usted le prohíben su dinámica alimentaria que ha tenido y la obligan a comer otras cosas. Entonces eso no fue un aporte, eso fue creo que la más vil violencia colonizadora de la alimentación fue esa. En este encuentro entre mundos fueron muchos los ingredientes que viajaron en los diferentes territorios y las hierbas de azotea no fueron la excepción. Algunas hierbas que ya hacían parte del territorio son el cimarrón, la albahaca negra, el poleo y el llantén nativos. También cabe resaltar que los ajíes y el achiote o hija son ingredientes nativos que poseen gran influencia en esta cocina, particularmente usados en el sofrito. Por otra parte, el oreganón fue traído del África y la cebolla larga, la hierbabuena, una clase de poleo y de llantén fueron traídas de Europa. Según el libro Biodiversidad, Cocina e Identidad en el Pacífico colombiano, se comenta que Mamá Julia, dirigente de las artesanas y cocineras de Tumaco, habla de la cocina esclavizada y la cocina libre. Las toma como dos momentos importantes de las tradiciones culinarias. Dice ella que es necesario conocer y mantener en su concepto. Para seguirle el rastro del desarrollo de la comida del Pacífico, hay que partir del momento de la esclavización, cuando se configura la base del sistema alimentario que se mantiene hasta el presente. De la cocina esclavizada surgieron preparaciones sencillas como el tapao y la bala de plátano, porque en esta la mujer afro era la responsable de alimentar en las minas y en las haciendas esclavistas. El tapao de pescado se daba netamente porque en aquel momento los esclavizados tenían que hacer prácticas pesadas, por decirlo así, porque eran los llamados a hacer las fuerzas, eran los llamados a hacer los trabajos difíciles. Entonces, para que el amo pudiera tener la producción, hablemos de producción, bien sea de trabajo de cultivos de caña, entre otros, tenían que ellos apropiarse de una receta rápida, de una receta que no demandara tiempo, y para ello ahí nace el tapao de pescado. Es una receta que requiere solamente de plátano, el pescado, la hierba de azotea, agua y sal, ¿cierto? Junto con el ajo que no puede faltar. Entonces, estos eran elementos que se hacían de manera rápida para que no demandara tanto tiempo sus oficios laborales que tenían que hacer ellos como esclavizados. Mientras que en la cocina libre, con el proceso de cimarronaje, las comunidades vivían en contacto con la selva, los manglares, playas, ríos y mar, manteniendo las tradiciones de cacería y cultivos del pan coger. En este contexto, las hierbas de azotea se consolidaron como los sazonadores de excelencia, porque era la manera de otorgar sabor a las diferentes preparaciones. Es aquí donde se encuentra marcada la influencia de las hierbas de la cocina del Pacífico, pues estas contribuyen a la identidad y le dan ese sabor característico de este tipo de cocina que se ve reflejado en los encocados, guisos, sopas, arroces, sofritos, entre otros. Este es como el sello tradicional de la parte del Pacífico. Entonces, digamos que la influencia es como en cuanto a dar a conocer el sabor de una zona, ¿sí? Entonces, digamos que son fundamentales porque le permiten al colombiano, ¿cierto? O a cualquier persona que pruebe, digamos que con su sabor y con esa fuerza que tienen, como recordar, generar la recordación de los platos de una zona. Ya para mí eso es como un elemento importantísimo. Capítulo 3. Recuerdos del sabor.
Una receta nos transporta a momentos de nuestras vidas. Y en cada uno de estos sabores nos recuerda a aquellas personas que han hecho parte de ella. A continuación, escucharemos los recuerdos del sabor de las hierbas de azotea en la vida de las personas que nos ayudaron a realizar este proyecto. Mi nombre es Orfa Martínez, soy tecnóloga en procesamiento de alimentos, pero ahorita estoy estudiando gastronomía. Ya terminé, tengo grado en estos días y soy la creadora, fundadora de la cocina de Orfa. Bueno, mi nombre es María Paula Luna López, soy gastrónoma profesional, actualmente hago una maestría en la Universidad de los Andes en Desarrollo Sostenible. Tengo 26 años, soy emprendedora, mi emprendimiento se llama Sublime y también trabajo en la parte de coordinación del Encuentro de Sabores Andinos Pasto Capital Gastrodivino. María Cecilia Restrepo, soy cocinera, como llamo yo, del Caribe árabe. Soy cocinera por intuición, soy cocinera por vocación. Mi cocina está inspirada en la cocina del Caribe y en la influencia árabe, que está bien marcada en el Caribe colombiano y pues en muchas regiones de Colombia, pero sobre todo en el Caribe colombiano, tener una ascendencia árabe, ya que mi abuela era siria, pues entonces esto ha visto marcada como mi estilo al cocinar. Vivo en Cartagena hace 4 años y bueno, estoy dedicada 100% a la cocina. Soy Leida Cristina Peña, nací en Pizarro, Chocó. Soy de las participadoras en el Festival de Petróleo. Antes vivía en Buenaventura, actualmente vivo en la ciudad de Cali. Y estudié pues en el SENA, igual con mi sobrina, que también es profesora. Mi nombre es Leida Patricia Peña López. Me gusta la cocina, me gusta el arte de la cocina, me gusta cocinar. Soy instructora en el Centro Náutico Pesquero Buenaventura, en el área de alimentos. Pues, durante muchos años he venido trabajando en zona rural, programas, proyectos que tienen que ver con la agricultura y al final pues en mi área pues ya me corresponde el área de la transformación de los productos pues que ellos producen, ¿cierto? Pescas, alimentarias, plantas alimentarias, frutales, entre otros. Vivo en Buenaventura, soy de Buenaventura, me criaron mis abuelos campesinos. Mi nombre es Elsie María Valencia Rengifo, nací en el municipio de Mosquera, Nariño, en el litoral pacífico. Llevo, cocinando, puedo decirle, casi 40 años. No he hecho otra cosa en mi vida y no cocinar. Fui muchos años, estuve desde el conocimiento de la cocina de casa, de lo que enseña a uno la mamá, las tías, y que alrededor de ella pues hay toda una escuela, ¿no? Algo que debe tomarse muy en cuenta porque esa es como la preparación, la iniciación que tenemos en la cocina. En mi casa se vivía alrededor del horno de barro, del fogón, del trapiche. Entonces era un mundo muy sabroso, un mundo muy rico. Y pues todo eso se quedó como impregnado en mí. A medida que fui avanzando en la ciudad, me fui encontrando con las dinámicas culturales que hay en ella, especialmente desde la cocina. Estudié cocina, lo hice a nivel técnico, luego a nivel universitario, pero creo que eso me ha servido porque tengo el conocimiento desde mi raíz, quién soy, desde dónde vengo, y puedo hablar, le puedo decir con autoridad que cuando yo le hablo del Pacífico, le estoy hablando uno desde mi conocimiento propio, desde mi corazón y desde esas costumbres que nos enlazan a toda la mayoría de las personas que habitamos ese territorio, así sea que no estemos en él. Mi nombre es Robertulio González, soy de formación biólogo botánico
y después hice un doctorado en fisiología de cultivos en la Universidad Nacional, trabajando justamente con la vainilla, que por ejemplo a la gente que está en el medio de la gastronomía es un material bien importante. Pero también me ha interesado muchísimo lo de las plantas medicinales a lo largo de muchos años, y soy docente de sistemas de producción de plantas medicinales para saber cómo funcionan, cómo actúan en el organismo, cómo actúan contra otros organismos, que pueden ser hongos, bacterias y cosas por el Mi estilo. abuela en la época de Semana Santa hacía ese tamal y el guiso era de piangua y era sazonado con esa hierba. Entonces, cuando tú abrías un tamal o también el pandao, era una preparación que se hacía con plátano y muchos pescados pequeños de río. Entonces se envolvía y sobre ella iba cubierta de hierbas, sobre todo el poleo. Entonces tú abrías y el primer olor que te llegaba era el olor del poleo. Entonces cada vez que yo huelo el poleo me lleva como a esa época de mi vida, mi infancia, pues que viví con mi abuela y vivía cerca al río. Entonces el olor al río, todo eso me recuerda las hierbas cuando estoy trabajando con ella. Para mí un recuerdo muy importante que tengo con las cocineras del Pacífico, y que casi siempre vuelvo a él cuando hablo de Tumaco, cuando hablo de las cocineras, ¿sí? Cuando hablo de esta cocina, es cuando muy pequeña estaba en unas vacaciones con mi familia en Tumaco, y me acerqué a uno de los restaurantes que quedan en el Morro, pero no en los restaurantes como de los hoteles, sino de estas casetas que están muy a la parte de atrás, ¿cierto? Que son casetas con cocinas que no tienen acueducto ni un sistema de basuras, o sea, son casetas muy humildes. Y me acerqué con mi papá y les pedí a dos señoras que me dejaran cocinar con ellas, porque digamos que yo apenas estaba comenzando en este mundo de la gastronomía, y me pareció, pues me sorprendió mucho como la calidez con la que me recibieron. Una niña como de 16 años, era yo. Entonces, me recibieron, fui al siguiente día y cocinamos todo el día con ellas, me trataron como si fuera una más pues de su grupo, me enseñaron, y hasta ahora tenemos 10 años después, ¿no? Tenemos una relación cercana, bonita, estamos en contacto, y de ahí, bueno, ya han pasado muchas experiencias. Conozco más el término y que sé cuáles son las hierbas que hacen parte de todo este conjunto que significa las hierbas de azotea. Para mí, la hierba de azotea que más me atrae, que más me hace como sentir cosas por dentro, es la hierbabuena. Porque como te decía, la hierbabuena es una de esas hierbas que está presente en la cocina árabe. Solamente con olerla, ya a mi mente vienen muchos recuerdos de mi abuela, de las preparaciones que se hacen en la cocina árabe con hierbabuena. Entonces, digamos que la hierbabuena no es la hierba azotea por excelencia. Yo podría pensar que es el culantro o el cilantro cimarrón, pero para mí la que tiene un significado más especial, la que me hace como recordar más cosas, es la hierbabuena. O sea, para mí pensar en hierbabuena es pensar en la cocina de mi casa, en la gastronomía árabe, en toda esa influencia árabe a nuestra gastronomía caribe. Entonces definitivamente yo te puedo decir que la hierbabuena es la hierba que me trae mejores recuerdos y más bonitos recuerdos. Recuerdos bonitos de mis padres. Mi papá le gustaba mucho un arroz empedrado. El arroz empedrado es a base de frijoles, con arroz con coco, y le echan pues el frijol, ahí lo revuelven. También recuerdo mucho y extraño mucho la chanfaina. Esa chanfaina la hacen porque nosotros en la costa no nos enseñaron a desayunar con pan ni con arepa.
Nosotros desayunábamos con pescado frito, con tapa de pescado, pero plátano. La chanfaina es que las vísceras del cerdo las cocinan, las pican y hacen como un sudado, queda muy rico. Y el cachín lo hacen de maíz viejo, lo muelen bien molidito y lo amasan, con ese tiempo era con manteca. Y ahora sí, lo metían al fogón, porque en ese tiempo todo era leña, ¿no? Y quitaban los palos y dejaban el fogón en la ceniza, y con ese calor el cachín se cocinaba, y con eso también desayunábamos. Una anécdota de la niñez muy bonita. Hay una preparación, o más bien de esta planta, sinceramente el poleo. El poleo me trae muchos recuerdos de mi infancia. Un alimento que uno come, por ejemplo, la rellena, ¿no? Entonces, la rellena era un alimento que mi abuelita preparaba en las épocas de Navidad o Semana Santa. Entonces, cuando yo llego a un lugar que las preparen o la puedo comer y tenga esa característica donde el poleo resalte, eso me lleva a la memoria histórica a recordar ese momento en cuanto mi abuelita los preparaba, ¿no? En aquel momento que mi abuelita los preparaba, el poleo realmente es el poleo el que me lleva a recordar mi infancia y las preparaciones que hacía mi abuelita, ¿no? Uno de los que me toca siempre el corazón es las preparaciones con piangua. Para mí la piangua es un producto muy importante, porque me dejó una experiencia de niña. Yo en mi casa tenía canalete, sí, el canalete es el que jugamos las niñas en la canoa. Tenía mi banqueta para la canoa. Tenía un poco de canasto de ojo para ir a recolectar las pianguas, cangrejos, pero no me dejaban, porque mi papá decía que el mar no era cosa de niños, que el mar era cosa de grandes. Entonces él siempre mantenía que la voy a llevar, me llevaba, pero no a pianguar como yo quería, meterme al manglar. Y mis amigas sí se metían. Entonces un día me volé, cogí mi sombrero. Estos turbantes no nos los colocamos así, sino una pañueletica amarrada y un sombrerito. Cogí mi pañueleta, mi sombrero, mi canalete, mis canastos y nos fuimos. Me volé, tendría como unos 5 años. Me volé a pianguar con mis amigas y allá me picó un pejezapo. El pejezapo es un pescadito chiquito que él tiene como en su trompa tiene como una aguja y eso inflama y uno puede, si él pone los huevos y uno no se da cuenta, uno puede hasta podrirse el pie y perder la extremidad. Apenas había recogido creo que 10, 12 pianguas, porque antes uno la piangua la cogía ahí encima del manglar. Hoy en día tienen que enterrar unos palos y darle golpes para poderla encontrar, y me picó ese animal y se me fue hinchando el pie y yo lloré en eso. Ahí en mi casa me dicen Yaya, y mis amigas eran, ya te picó ese pejezapo. Cuando llegué a la casa yo llorando, mi mamá estaba que se moría, pero mi papá, como era tan consentido, ahí mismo le dice a unas amigas que le picó un pejezapo, ahí mismo me colocaron pólvora y quemaron la pólvora, ahí le dieron fuego encima del pie para que se revienten los huevos y no me vaya a madurar el pie. Me dio una fiebre. Entonces, creo que eso permitió que yo amara el producto, porque de niña me conectó con él. Y además, como hoy las mujeres, cómo lo han recolectado ancestralmente, agachadas en el manglar, exponiéndose a todo eso, al pejezapo, a las culebras, al jeje. Cuando se va al manglar hay que ir con blusas manga larga, con botas, para que el pejezapo no pique. Hay que llevar un mechero con humo para espantar los moscos, los jejenes. Entonces, eso, pero también estar 8 horas agachada en el manglar. Busque un video como pianguar o cómo se saca la piangua. Y es doloroso. Entonces,
uno, es un homenaje a la mujer cada vez que yo ofrezco mis productos, tamales de piangua, secos de piangua, sopas de piangua, piscanes de piangua, bueno, hay de todo, atollados de piangua. Entonces, para mí la piangua es como ese producto que identifica el territorio, pero que además está a la mano, que si no hay nada más que comer, todos esos moluscos están allí esperándote, piangua, piacuil, sangara, cholgas, están allí y no tienes la necesidad de comprarlo, sino de ir allí si estás en el manglar. Yo no soy propiamente del Pacífico, pero son las mismas hierbas que utilizan allá, las utilizaba mi abuela en su entorno en Santander de Quilichao o en Caloto, Cauca, que era de donde procedía. Están compartidas muchas de las especies que se utilizan en ambos lados. Hay unas formas de cocinar que ya tienen otros componentes que no necesariamente son estas hierbas condimentarias, sino los aromas y sabores que producen ciertas plantas, por ejemplo, los bijaos, que le llaman hoja blancas, esas ceras que producen esas hojas, también retienen los sabores de unas maneras diferentes. Eso sí es muy, muy particular del Pacífico. Hola, mi nombre es María Fernanda Vázquez, yo soy trabajadora social de profesión y siempre me ha gustado la comida del Pacífico. En alguna ocasión estuve haciendo un trabajo en Buenaventura y fui a almorzar a la galería y me tomé el sancocho más rico que me había tomado en mi vida. Y le pregunté a la señora que me atendió que qué le echaba al sancocho que le quedaba tan rico, además de la leche de coco. Entonces me contó sobre las hierbas de azotea. Estas son las hierbas de azotea: el tomillo, el orégano, la albahaca morada, el cimarrón, el azafrán de raíz. Y me contó que todas estas hierbas se consideraban de azotea porque en las casas, en la costa pacífica, las siembran en la terraza o en unas materas altas del suelo, que precisamente son considerados como azoteas y que se dan de manera natural, y son los aliños o los condimentos que las personas del Pacífico utilizan. Entonces empecé a incorporarlas en las preparaciones que yo les hago a mi familia, como la que voy a hacer hoy. Voy a hacer sancocho de pescado con bagre de mar. Entonces para eso voy a utilizar el bagre de mar, el coco rallado para poder extraer la leche, azafrán de raíz, las hierbas de azotea, el ají dulce, plátano, que es el que se utiliza, y el aceite de coco para preparar el arroz. Esta receta la vamos a preparar el día de hoy para enseñarle a mi hija Natalia y al compañerito John cómo se prepara el sancocho de pescado, considerando una tradición del Pacífico, haciendo uso de las hierbas de azotea. La sal al pescado porque lo acabé de comprar. Entonces mi mamá me enseñó que al pescado se le echa harta sal así para que agarre la sal y después usted lo juega. Entonces a la par de que se va derritiendo le va entrando el saborcito al pescado. Esta es la crema. Esta es la que se reserva para echarle al final al sancocho. Solo al final, esta primera licuada de leche para poner a hacer, ya a cocinar el plátano. Acá ya está hirviendo la segunda leche del coco para proceder a echarle las hierbas de azotea en rama y vamos a echarle el pescado y el plátano. El pescado, tapamos y vamos a picar los plátanos, pelando ya para echárselo al agua cuando esté hirviendo. El plátano no se puede echar con el agua fría. Tradicionalmente lo pelan con la mano, con la uña, pero no, me parece muy difícil, nunca pude aprender. Entonces lo pelo con el cuchillo para ayudarme a pelarlo.
Y la forma de echarle al sancocho es largo. El plátano para el sancocho de bagre de mar es largo. De azotea, el pescado, los plátanos. Las cocinas típicas colombianas hacen parte de nuestra historia y nos identifican como pueblo y comunidad. Particularmente, la cocina del Pacífico nos ha permitido identificar que detrás de una preparación y de sus ingredientes existen culturas, procesos que se desarrollaron por muchos años, historias y saberes que nos llevan a definir una cocina como patrimonio y sentido de pertenencia a un territorio. Las personas hacemos parte fundamental de este sistema, pues de nosotros depende reconocer, valorar, aprender y compartir lo que integra estas cocinas. Las hierbas de azotea nos dan una posibilidad infinita de crear y nos enseñan que el sabor se encuentra en lo natural y en las manos de quienes han aprendido de ellas. Es triste que con el paso de los años esta práctica de las azoteas y el uso de sus hierbas se haya ido perdiendo, ya que no solo se pierde una práctica, sino también ideas, espacios, saberes y objetos propios de esta tradición cultural. Es deber de todas y todos como habitantes de este territorio, particularmente quienes nos dedicamos al área de cocina, salvaguardar, conocer y transmitir estos saberes y sabores plasmados de historias que nos configuran como colombianos.